Sí, después ellos han preparado un pica pica, entonces te voy a animar a que no te vayas tan rápido, quédate, salúdalos, bendice a los niños y bueno, disfruta del pica pica después, ¿vale? Antes, cuando termine la reunión, antes del discipulado, ¿vale? Bueno, continuamos. Ahora sí los niños ya pueden, ya están arriba. Vale, los pequeñitos. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Contentos? Sí, contentos. Bonito, ¿no? Poder encaminar a los niños desde bien pequeñitos en los caminos del Señor. Porque creedme que les vamos a ahorrar muchas desgracias. Bueno, situaciones van a tener, porque todos tenemos situaciones, pero les vamos a ahorrar muchos malos momentos innecesarios. Yo hay muchas cosas que no he probado y la verdad que digo, pues, ¿para qué haberlas probado, no? Yo he sido una persona, una joven, una adolescente muy feliz, muy alegre, y hay cosas que, gracias a Dios y a la educación de mis padres, me han evitado probar cosas, pues, ¿para qué, no? Pues me he evitado mucho sufrimiento, luego tener que arrepentirte de cosas. He evitado probar cosas, pues, ¿para qué, no? Pues me he evitado mucho sufrimiento. Me estoy escuchando luego tener que arrepentirte de cosas. Eso ha sido una broma, ¿no? Una broma de... En la repetición está la revelación, ¿no? Dice nuestro pastor Gustavo. ¿Sí? ¿Está solucionado? ¿O me callo? ¿Seguro? ¿Seguro? Así que, bueno, hoy vamos a compartir acerca... No, el pastor viene hablando de integridad y de identidad, y de lealtad, pero yo os voy a compartir acerca de la identidad que tenemos cuando somos hijos de Dios. Y de lealtad, pero yo os voy a compartir acerca... Hoy hay mucha unción en este micro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Seguro, ¿eh? Bueno, vamos a hablar, Dios ponía en mi corazón, hablar acerca de la identidad que nosotros tenemos y de los beneficios que tenemos cuando somos hijos, ¿sí? Y hoy justo estamos presentando a niños y hoy quizás será más gráfico, podremos entender ahora la figura de Dios Padre con aquellos que somos sus hijos, ¿sí? Después de esto tan bonito que hemos visto. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 1, a partir del versículo 9, San Juan capítulo 1, a partir del versículo 9, fijaros que me encanta el libro de Juan. De hecho, cuando alguien se convierte por primera vez y viene a la iglesia, les recomendamos que empiecen a leer el libro de San Juan, ¿sí? También porque habla de Jesús. Y fijaros qué hermoso, dice... Aquella luz verdadera, aquí está hablando de Jesús, ¿sí? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Jesús. Está hablando de Jesús, ¿sí? Pero el mundo dice que no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fijaros que Jesús dice que vino a lo suyo era el pueblo judío, él nació del pueblo judío y su propio pueblo, ¿qué hizo? Le desechó, ¿no? No le recibieron. Más, ¿a quién? El amor de Dios está disponible para todos. Él vino para su pueblo no le quiso escuchar, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quedaros con esta palabra, potestad. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los niños que veíamos aquí han sido engendrados por voluntad de carne, y de un varón y de una mujer, ¿verdad? Han sido engendrados. Pero la paternidad que Dios nos da, dice que no es una paternidad de carne ni de sangre, sino que proviene de Dios, ¿sí? Y dice que aquellos que le reciben, ¿qué decíamos? La condición para el bautismo es
creer en Jesús y recibirle, ¿verdad? Dice que a ellos les dio, ¿sabes qué es la palabra potestad? Dice, la palabra potestad es derecho. Dice que a ellos les dio derecho de ser hijos de Dios. Por eso cuando hay veces te dicen, todos son hijos de Dios, eso es una mentira. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han recibido a Jesús. A ellos dice que les dio un derecho, ¿sí? Una potestad, un derecho que al resto de personas no les dio, ¿sí? Y fijaros que el ser hijo, cuando yo soy hijo, ahora hemos visto a 3 niños, ¿sí? Ellos tienen un derecho con sus padres, ¿verdad? Tienen privilegios. Seguramente que los niños de Flor y de Luis tienen unos privilegios en su casa que mis hijos no tienen. Tal vez mis hijos, si van de visita, pues les ofrecerán un vaso de leche y unas galletas, pero mis hijos no van a tener el privilegio de que les paguen el colegio, de que los lleven a las extraescolares, de la bendición sacerdotal, del amor, de la protección, de que les bañan por la noche, porque son mis hijos. Pero el hecho de que ellos son sus hijos les da un derecho de disfrutar, ¿sí?, de privilegios, de bendiciones. Pues esto es lo que nos está hablando que pasa con nosotros. Con aquellos que somos hijos e hijas de Dios, nos da el privilegio de disfrutar, ¿sí? Me gustaría que te quedes con esta palabra de disfrutar de muchas promesas que el pastor nos hablaba antes, ¿no? ¿Cómo se alcanzan las promesas? Por la fe, como un niño, ¿sí? Que me las creo. Simplemente si Dios me dice que me va a sanar, pues yo me lo creo, porque me pertenece, que soy hija. Amén. Entonces, vamos a ver algunas características de lo que tiene ser hijo e hija de Dios, hermosas. Y dice que ser hijo, en Apocalipsis 5:10, nos dice que cuando somos hijos nos da la posición de reyes y sacerdotes. Dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! O sea, para empezar, no eres cualquier persona, ¿sí? Cuando tú te conviertes, pasas a ser hijo o hija de Dios, pasas a ser una reina, un rey. Amén. También nos lo dice en 1 de Pedro 2:9. Nos dice, mas vosotros sois linaje, que dice, escogido, fijaros, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor aquí nos vuelve a recordar cuán especiales somos cuando dice que cuando le recibimos. ¿Y qué quiere decir? Los que me recibieron. ¿Qué quiere decir recibir a Jesús? Recibir a Jesús es cuando yo acepto su sacrificio y le recibo, y recibo sus palabras, recibo sus mandamientos, recibo la muerte que en la cruz por mí. Amén. El perdón de pecados le acepto. Cuando yo le entrego mi vida, eso es recibir a Jesús, ¿sí? Y dice que Él me hace especial. Porque cuando aquí dice nación santa, santo es apartado, ¿sí? Sabéis que algo santo es algo que es apartado, con un uso específico. Pues cuando Dios pasa a ser nuestro Padre, nos hace especiales. Puedes decirle al que está a tu lado, ¿eres especial? No eres cualquier persona. Si tú eres hijo de Dios, y me gustaría que te lo creas y que mires a esa persona como si estuvieras viendo a un rey, a una reina de verdad. Amén. Eres especial, no eres cualquier persona. Si eres hijo de Dios y hija de Dios, eres rey y reina, dice sacerdote. Amén. Dice, somos alguien escogidos. Él nos escogió. Amén. Somos especiales. Y Dios quiere en esta mañana que nos veamos así, que nos veamos especiales, que tú te puedas ver, de hecho te tienes que ver diferente al resto. Amén. Porque tú tienes algo que ellos no tienen. Los hijos de Luis y Flor tienen algo que mis hijos no tienen. Tienen unos derechos, ¿verdad? Pues tú tienes que creerte que tú tienes algo y es que tienes a tu Padre, que es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces eres especial. Amén. Entonces tiene muchos beneficios ser hijo e hija de Dios. Amén. También nos habla de que cuando somos sus hijos, eso nos da una protección, nos da una identidad. Fijaros qué hermoso en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 29, Romanos 8, 29.
Dice, porque la palabra de Dios es hermosa. Mirad qué hermoso lo que dice aquí. Porque a los que antes, fijaros que aquí está hablando en pasado, ¿sí? Tú ni yo no existíamos, no habíamos nacido, pero él habla en pasado. Aún no habías existido, pero Dios dice que ya te predestinó. Y lo dice aquí, dice, a los que antes conoció, ¿sí?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a los que dice que ellos llama, los ha predestinado, ¿sí? O sea, imagínate que tú estabas en la mente de Dios desde antes que estuvieras planeándote, ¿sí?, en la barriguita de tu mamá, tú estabas en la mente de Dios. Porque cuando habla de predestinar, es que estaba pensando en ti, en un destino, pero antes de que tú nacieras, ¿sí? Para que Él sea, habla de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también los llamó, ¿sí? Te llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y los que habéis hecho el discipulado, el tema 1 de la salvación, aquellos que lo tenéis más fresquito, sabéis que hablamos del concepto justificación, ¿sí? ¿Qué es que Cristo me justificó? Que según su sacrificio en la cruz me ha hecho justo delante de él. ¿Os acordáis? Los que estáis haciendo el discipulado. Por mis méritos, por mis obras me ha hecho justa. Yo puedo ser justa por mis propios méritos. Pero ¿qué implica que Él me justifica? Que Cristo, con su sacrificio, me hace justa delante del Padre. Amén. Pues fíjate que aquellos dice que predestinó, los llamó, encima los justificó. Amén. Aquellos que reciben el señorío de Cristo, te hace justo y justa delante de Él. O sea, te hace rey, eres una nación escogida, te aparta del resto. Tú cuando estás en tu trabajo, ¿sabes que eres diferente al resto? ¿Sí? Eres diferente. Detrás tuyo hay ángeles que te están protegiendo. Hay un mundo espiritual, ¿sí? Y detrás de las otras personas que no tienen a Jesús, también hay un mundo espiritual. Entonces tú eres diferente cuando estás en el trabajo, cuando estamos en la comunidad de vecinos. Aún hay algunos dentro de la propia familia que son diferentes porque algunos no creen en Dios. Cuando estás en la compra, cuando estás en la farmacia, tú te tienes que ver diferente porque detrás de ti está el ángel de Jehová. Amén, eres el Hijo de Dios. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Con toda esta verdad que tenemos, ¿no? ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿qué me da ser hijo de Dios? Protección. El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, Él entregó lo más valioso, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que se atreve a acusarte? Pues Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que te condena? El enemigo te quiere condenar por los pecados que has cometido, porque aún hoy te equivocaste, te quiere condenar. Fíjate, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. O sea, otro privilegio de ser hijo o hija es la protección de Dios. Tienes la protección del mejor guardaespaldas, amén, más que cualquier guardaespaldas de cualquier famoso que ande por ahí. Tienes la protección. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es por nosotros. En otra parte dice, no, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes la protección. Ojo, aquellos que andan que no están bajo el señorío de Cristo, también están desprotegidos. ¿Sí? Entonces, créete que tienes el ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo. Tienes la protección. Tienes a un abogado. ¿Quién es el abogado? El abogado es Cristo, amén. Que dice que si tú te equivocas, viene tu conciencia a condenarte, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Solo a mí me ha pasado? ¿Sí? Que te está ahí, te has equivocado, esto, y te viene tu conciencia, ¿no? Bueno, también es los pensamientos del enemigo que vienen con mentiras, ¿no? Pues, ¿qué dice aquí? Si alguien quiere venir a condenarte, ¿quién es el que intercede por nosotros? Cristo. Él es el abogado, dice en otra parte, ¿sí? Pero todos esos beneficios son para los hijos. Amén. Recordar, los hijos de Luis y de Flor tienen unos beneficios que mis hijos no tienen. ¿Pero por qué? Porque tienen derecho legal de que son sus hijos, ¿sí? Pues tú tienes que asegurarte de que tengas el derecho legal de que eres hijo e hija de Dios. Amén. Entonces, el abogado es aquel que está intercediendo
¿no? Velando por el acusado. ¿El abogado defiende solo a inocentes? También defiende a culpables, ¿sí? Porque muchos van ahí y son culpables. ¿Pero qué hace el abogado? Los defiende y trata de buscar la pena menor posible, ¿no? O el castigo menor posible, o intentar buscar de alguna forma con la ley para que ese acusado quede libre. Pues imagínate, tenemos al abogado de los abogados. Amén. Así que si eres hijo, si te hace, porque el hecho de que seas reina, sacerdote, que seas linaje escogido, no implica de que no nos vayamos a equivocar. Nos equivocamos. Pues si viene la condenación o vienen a acusarte, tú tienes que decir, yo tengo un abogado. Amén. Que es Cristo. También en Romanos, ahí mismo, Romanos 8, vamos unos versículos antes, al 14, Romanos 8, 14. También nos habla de que los hijos, uno de los privilegios de los hijos es ¿qué pasa si tú te mueres y dejas una herencia y tienes hijos? ¿A quién le va a quedar la herencia? A tus hijos, ¿sí? ¿A cuántos nos gustan las herencias? A todos, ¿no? Todos nos gustaría tener, como en las películas, algún tío abuelo lejano, ¿no? Como en las películas que dices que se murió un tío abuelo de mi primo y que era multimillonario y me dejó una herencia, ¿no? Las típicas películas, a todos nos gustaría. Bueno, pues no hace falta que tu vida sea una película. Ya tienes a un padre multimillonario. Amén, y es el Señor. ¿Y por qué sé que soy heredera? Porque lo dice la Biblia. Dice que si soy hija, soy heredera de sus promesas. Dice Romanos 8, 14. Porque, y este versículo lo hemos aprendido mucho, ¿quiénes son los hijos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Dios nos adoptó, el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Sí, hiciste la oración de fe, sí, te bautizaste, pero ¿cómo tienes esa seguridad de que eres hijo de Dios? ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué vas tan seguro y lo tienes tan claro cuando, hoy toca al encuentro? ¿Por qué tienes tan claro que el domingo es el día del Señor y que no te vas a trabajar sino que te vienes aquí? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Acaso los pastores te obligamos? ¿Vas al encuentro con una pistola o con un...? ¿No? Bueno, porque hay el hombre interior que habla la Biblia, ¿sí? El Espíritu mismo, el Espíritu Santo habla, convence a tu espíritu, que es el hombre interior, le da esa seguridad de que eres hijo, de que eres hija. Y por esa seguridad es que yo me aparto del mal, por esa seguridad yo camino en las bendiciones, yo pongo en orden mi vida, yo tengo claro que el domingo yo tengo que estar aquí, yo tengo claro que tengo que tener una vida de lectura bíblica, pero ¿quién me da esa seguridad? El Espíritu mismo. Dice que habla mi espíritu y me convence de que soy hija, soy hijo. Amén. Dice, y si hijos, el 17, ¿cuál es la condición? ¿Y si? Hijo, ¿y si? Hijo, no bastardos. ¿Y si? Hijos. También, ¿qué vamos a hacer entonces? Herederos. Herederos de Dios. ¡Wow! Herederos de Dios. ¿Sí? O sea, madre mía. Herederos de Dios. El pastor decía hoy, ¿no? Habla mucho de la fe, está hablando de los ser como niños. Yo no sé qué estás necesitando hoy, pero ¿tú crees que para Dios hay algo imposible? ¿Tú crees que Dios se le queda pequeño con todo el poder que tiene, el universo que Él creó? Dice que mío es el oro, mías las riquezas, que Él es el sanador de los sanadores, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tú crees que a ese Dios se le acaban las herencias para sus hijos? Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo, que es nuestro hermano mayor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que tenemos muchos beneficios y vale la pena ser hijo, ser hija de Dios, ¿sí? Nos habla también en Gálatas 4, capítulo 6. Gálatas 4, capítulo 6. Y otra vez nos da la condición. Y por cuanto sois hijos,
¿sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, otra vez, ¿quién es el que me convence? El Espíritu Santo. Sí, dice que envió a mi corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sí, papito. Abba es en hebreo. Es una palabra en hebreo que significa papá, pero tierno, ¿no? Papito, papito. El cual clama, ¿sí? Es como los bebés cuando están clamando porque tienen hambre o tienen sueño y claman, ¿verdad? Bueno, ese mismo Espíritu que está en nosotros clama a nuestro Padre que está en los cielos. Así que ya no eres esclavo, sino, otra vez, hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así que está muy claro en la palabra. Amén. Dice que si somos hijos, somos herederos de Dios. Amén. No hay nada de que tú puedas necesitar que a Dios se le escape. No hay nada. En Él está la sabiduría, en Él está el amor, la familia que necesitas, en Él está ese milagro que tanto necesitas, ¿sí? Pero necesitas entender que tienes que ser hijo e hija. Amén. Dice en Efesios 5:1, tengo muchos versículos, así que podéis ir apuntándolos y en la semana los podéis leer porque son todos muy, muy buenos. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que si tenemos un papá, tenemos un modelo a imitar. Amén. Y sí que es verdad que hay veces venimos habiendo imitado nuestros modelos terrenales de papá y mamá y muchas veces hemos imitado cosas buenas, ¿verdad? Porque todos nuestros padres tienen cosas buenas a imitar. Pero tal vez hemos imitado cosas malas, o no malas, pero propias de las costumbres, o del país, o de la religión, o porque siempre se ha hecho así, ¿no? Mi papá siempre gritó a mi mamá, entonces pues yo imito, ¿no? También puedo imitar que mi papá era muy trabajador, y también yo he sido trabajador, ¿no? Pero más allá de ese padre y madre terrenal que tengamos, tenemos un padre excelente, superior a quien podemos imitar. De hecho, a quien no podemos, a quien debemos imitar. ¿Qué dice? Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, de Cristo, como hijos amados. Así que sí que tienes muchos privilegios de ser hijo, de ser hija, pero también tienes responsabilidades, ¿sí? Y es que si tú eres hijo, se tiene que notar de quién eres, ¿sí? Cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás con tus amigos, cuando tú estás con tus familiares que no creen en Dios, se tiene que notar que tú eres hijo de Dios, ¿sí o no? Porque si no, ¿qué venimos a hacer aquí a la iglesia los domingos? Nada. Podríamos estar en casa durmiendo o en la playa o yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Pero si estamos aquí, y me gusta porque con esta serie de integridad que estamos hablando, el pastor habla, yo voy escuchando ejemplos de gente que está poniendo en práctica, ¿sí? Que realmente sale de aquí y dice que la Biblia no son oidores olvidadizos, ¿no? Que te van a su casa y en la semana, sino que son hacedores de la palabra. Y son pequeños cambios, pero la gente ya estáis teniendo. No, yo en mi trabajo tengo que ser íntegro. No, yo tengo que decir siempre la verdad. No, yo tengo que alinear mi mente a mi corazón porque el pastor dijo, porque la palabra, porque a Dios no le agrada la mentira, sino la verdad. Y veo como la gente va cambiando su vida, ¿no? Se va haciendo imitadora ¿de quién? ¿Quién es nuestro papá a imitar? Dios, ¿sí? Así que si tú quieres tener una buena referencia en tu vida y por desgracia tampoco hay gente que no ha tenido papás ni mamás, pues tienes al mejor padre de todos a quien imitar. No hay excusa, amén, porque también la gente hay veces llega dañada o llega con carencias, ¿no? Y se excusa en que no, pero es que mi vida ha sido un desastre, es que no he tenido un papá, una mamá. Vale, está bien, llegas así, Dios te sana, pero ahora tienes un papá. ¿Quién es? Amén, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Jehová, Dios, te recogería. O sea que aunque no hayas tenido papá y mamá, te lo pongo lo peor de todo, tampoco tienes excusa, ¿sí? Para ser un buen hijo de Dios, porque sí tienes un papá ahora, ¿sí? Dice que Él nos adoptó y nuestro espíritu clama, Abba Padre, papá, el mismo espíritu que había en Jesús clamando Abba Padre, dice que se puso en nosotros.
Así que tenemos a alguien a quien imitar. Amén. ¿Y cómo yo voy a imitar a alguien si no le conozco? ¿Tú quieres imitar a Dios? Sí, ¿no? Tienes que conocer a Dios. Niños. Voy a hacer sentar con vuestros papás y vuestras mamás. ¿Cómo yo imito a Dios? Le tengo que conocer, ¿verdad? Tengo que conocer cómo Él piensa, cómo Él actúa, ¿sí? ¿Y dónde está todo? Aquí puedo encontrar la vida de Jesús, amén. Entonces, el Hijo también es el que conoce al Padre, ¿sí? El Hijo es el que conoce. Imagínate una situación en la que la gente hable con Keren, ¿no? Y le digan, Keren, ¿y qué piensas de tu papá? ¿Cómo piensa? ¿O cómo razona en esta situación? ¿O cómo te trata? Y Keren diga, bueno, es que la verdad que no lo sé, porque es que no paso tiempo con él. No le conozco mucho. Sí, sé que es mi papá, trabaja, me trae el alimento, me da regalos, pero no le conozco, ¿no? ¿Cómo va a imitar a su papá si no le conoce? No pasa tiempo con él. Entonces, lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Como decimos, sí, vamos a imitar a Dios, pero no le conocemos, ¿sí? O conocemos una parte de lo que nos han dicho, de la religión, de lo que hemos visto, ¿no? Entonces dice que el Hijo tiene que ser aquel que pasa tiempo con el Padre. Y fijaros qué hermoso dice Salmos 25, 14, este hermoso salmo, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! La comunión íntima, ¿sí?, nos habla de relación. ¿Y sabes qué es comunión íntima? No es el domingo en la iglesia solamente. Comunión íntima es todo el tiempo, ¿sí? ¿Con quién es? ¿Con quién la tiene, Señor? Con aquellos que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Sus hijos, los que le buscan. ¿Qué es tener temor de Dios? Es que me importe lo que Él piense de mí. Es que me importe si mi proceder está bien, que me importe su opinión, ¿sí? Entonces la comunión íntima también es con los hijos, amén. Y a ellos hará conocer su pacto, su promesa, ¿sí? Entonces te estoy dando la llave o una de las llaves para reclamar tus promesas. Porque sí es verdad que somos hijos y sí, si tú eres hijo, pues te irás con él después de la muerte. Pero tal vez aquí te habrás perdido vivir una vida en abundancia y una vida de sus promesas, que es lo más triste, ¿sí? Entonces te estoy dando la llave y es que tienes que conocer a tu Padre. Si eres hijo, tienes que conocerle, tener comunión íntima. Dice, y a ellos, a los que pasan tiempo, tienen una comunión íntima con el Espíritu Santo, le conocen, le imitan, dar a conocer su pacto, sus promesas. Amén. Dice San Juan 10 a partir del versículo 1. San Juan 10, versículo 1. Me encanta esta parte, seguro que ya la conocéis, pero la leía y wow, me encanta. ¿Sabes que el Hijo conoce la voz de su Padre? ¿Cuántos conocen la voz de su Padre? ¿Sí? Yo tengo aquí clavada la voz de mi padre y de mi madre. Aparte que si tienen un acento muy típico argentino, yo sé, o sea, puedo estar en un sitio con mucha gente y yo oigo a mi padre reírse y sé que es mi padre, ¿sí? O sea, oigo a mi madre, ¡ay, qué barbaridad! Y yo sé que es mi madre, o sea, es que... ¿Sí? Yo sé que son mis padres, ¿sí? Tal vez alguno de vosotros en un sitio con mucha gente no lo sabríais distinguir mucho, o diríais, ay, sí, puede que fuera el pastor Roberto, pero yo sé, mi padre y mi madre, puede haber aquí mucha gente, pero yo oigo solo una risa de mi padre y sé que es mi padre, amén. Ahora, la voz de un padre que no es mío, del extraño, yo no la sé reconocer, ¿sí? O sea, sé que es extraño, sé que no es mi padre, ¿sí? Pero la de mi padre, ¿por qué? Porque soy hija, porque he tenido intimidad, comunión con ellos, porque he pasado tiempo, amén, porque tengo derecho. Pues fijaros qué hermoso, cómo Dios Padre, a través de Jesucristo, se presenta a sus hijos. Y sabéis que en la Biblia muchas veces nos habla de nos compara la iglesia con las ovejitas, ¿sí? Un redil, ¿sí? De todos los animales que hay en el mundo, en la creación, nos compara a sus hijos con ovejas, porque es un animal que suele ir en manada, es un animal
manso y un poquito tonto también, sí, perdonadme, no os estoy llamando tontos, pero es verdad que se dice que es un animal que no, ve por aquí, pam, y se la pega, ¿no? Es un poquito, necesita el perro ahí, ladrador, que le esté ahí mordiendo las patas para que se encamine, y necesita un pastor. La oveja sola se va por el precipicio, ¿sí? Pero es verdad que son mansas. Entonces nos compara mucho con las ovejas. Y fijaros qué hermoso, si no te emociona esto, yo lo leía y me emocionaba. San Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, habla Jesús aquí, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Wow, ¿sabes qué? Dios te llama por tu nombre. No eres cualquier persona más. Amén. Dios te llama cuando tú le recibes como papá. Él te dice, Roberto, Yesmar, Laura, te llama por tu nombre, por apellido. Amén. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El pastor va delante nuestro. Amén. ¿Y las ovejas qué hacen? ¿A quién siguen? Le siguen. Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que Él es nuestro buen pastor. Y dice que Él nos conoce a cada uno y nos llama por nuestro nombre. Y va delante nuestro. Amén. Dice que las ovejas también oyen su voz. Y como sabemos que es la voz de nuestro papá, ¡bum!, le seguimos. Amén. Dice que al extraño no seguirán. Entonces, tenemos la responsabilidad de saber discernir la voz del extraño, porque hay incluso hijos que están confundidos. No saben si es la voz de Dios, la voz del enemigo. Entonces, claro, no saben a quién seguir y por eso se equivocan, por eso sufren. Por eso muchas ovejas se salen del redil, se salen de la iglesia, porque ¿cuántas voces hay hoy en día para escuchar? Voces, ¿no? La de mi papá, la de mi mamá, la de mi tía que me dice que no te metas en esa religión, la de mi trabajo, la de la cienciología, la de filosofías, y religiones hay a patadas, religiones hay miles y miles en el mundo. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que el que es hijo oye la voz de su padre, lo sabe. Lo sabe. La voz de mi papá, de mi pastor, yo sé cuál es y a ese sigo. Y al extraño no seguimos. Porque también, y huimos de él. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo, ¿sí? Y él huirá de nosotros, ¿sí? Entonces, yo el otro día veía un reportaje de animales, veíamos con mi esposo, y escuché algo que nunca había escuchado y me pareció muy interesante. Todos sabemos que los leones, las leonas, sobre todo cuando cazan, pero los leones también, la forma que ellos tienen de acercarse a la presa es el sigilo, el silencio y el sigilo. ¿Sí? Entonces ellos van sigilosos, ¿no? y intentan no hacer ruido para que no les vean, y esa es su estrategia. Pero el narrador decía, en el momento, creo que eran elefantes, si no recuerdo mal, en el momento que la presa se da cuenta y advierte que está llegando el león es como que pierde su estrategia y se va. O sea, eso nunca me había percatado y no lo había escuchado, ¿no? Ellos, su estrategia es el pasar desapercibidos, el sigilo y que no los descubran, ¿no? Pero en el momento que la presa se dio... el elefante no fue a atacar, simplemente hizo así y como que se dio cuenta que estaban las leonas acechando, pues las leonas dieron la vuelta media vuelta y se fueron. Y me quedé y dije, ahora entiendo por qué la Biblia también muchas veces nos habla de que el enemigo anda, ¿no?, rugiente ahí alrededor, como un león rugiente mirando a quién devorar, ¿no? O sea, su estrategia es que no te des cuenta, sigiloso, ¿no? No, porque algo que mi madre siempre me decía, el diablo nunca se va a venir a presentar con los cuernos así. Es verdad, a mí
Hay gente que sí, porque se ha metido donde no se ha tenido que meter. A mí nunca el diablo se me ha presentado ni se me va a presentar. Pero obviamente, si imagínate que voy a tomar una decisión y se me presenta el diablo con los cuernos. Claro, ya sé que esa decisión es del diablo, ¿no? No la tomo. El diablo no se te va a presentar. No se te va a venir con una mujer, con un hombre, con cabeza de diablo. Se te va a venir con una mujer así, y vamos a tomar un cafecito y vamos a orar juntos. Así se te va a presentar, ¿sí? O con un trabajo apetitoso, pero no se te va a venir a presentar con los cuernos. Pues el diablo, lo mismo, ¿no? Hace como los leones. Su estrategia es que no le descubras. Ahora, cuando eres hijo y estás en comunión íntima con tu Padre, con el Espíritu Santo, te das cuenta que va a venir el león huye y se va. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, él dice, ya está, me pilló, me descubrió, ¿no? Me descubrió la estrategia. Y él, mientras tú no te enteres, él va a querer venir, ¿no? Con pensamientos de enfermedad o de destruir tu matrimonio o de tantas cosas, ¿no? O pensamientos de, no, deja de ir a la iglesia, totales, te están comiendo la cabeza. Si tú no te das cuenta que es el diablo, él se va metiendo. Pero cuando te das cuenta que es él como la leona que dijo, media vuelta y me voy, porque me descubrió, ¿sí? Entonces, el hijo sabe escuchar la voz de su padre, amén, y a él le siguen. ¿Cuántos pueden decir, yo sigo al buen pastor? Yo sigo al buen pastor, amén, porque oigo su voz, y también oigo la de los extraños, amén, y no les sigo, amén. Y dice también en San Juan 10, 27 y 28, vuelve a decir, dice, mis ovejas, ¿quiénes son las ovejas del Señor? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y mirar qué les da a los hijos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow, vamos a volver a leer esto, es hermoso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué nos da? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Así que el que es hijo, dale un aplauso al Señor. Amén. Yo sigo a mi Padre, yo sigo al buen pastor. Amén. Yo oigo la voz de mi Padre. Yo oigo la voz de mi Padre, yo le sigo, yo tengo identidad de hijo, amén, y Él me da vida eterna. Y por último, el hijo sabe, aparte de que sabe que es heredero de las promesas, sabe que su padre le lleva a lugares, como dice el Salmo 23, ¿sí? De descanso, ¿sí? Esta semana estuvimos de vacaciones con la familia, con mis hijos. Y como decía mi esposo, ¿no? Tú al niño le dices, nos vamos de vacaciones, nos vamos a la playa, y él no pregunta, pero ¿cuánto te costó el piso? ¿Pero seré que lo pasaremos bien o mal? Ellos saben que papá y mamá, si les dicen que les llevan a un buen sitio, ellos cogieron su maletita, sus cubos de la playa, ¿sí? Y a disfrutar. Ya está, no preguntaron nada más. Pues el hijo, lo mismo, sabe que su papá Dios, lo va a llevar de vacaciones a buenos prados, ¿sí? No te va a llevar a algo malo. Y aún cuando Él te pide que quites algo de tu vida, cuando Él te pide que des algo, cuando Él te pide que pongas en orden algo en tu vida, aunque te duela, porque la carne te va a costar, piensa que es para tu bien. Amén. Porque el hijo también, el que es hijo, sabe que su papá le va a llevar a tener un buen viaje, como decíamos. Amén. Y me gustaría que termináramos todos leyendo el Salmo 23, que es el salmo por excelencia, precioso, que nos habla de quién es nuestro Padre, nuestro buen pastor. Y te animo a que te lo aprendas de memoria, porque es precioso, es precioso. Y si tú en esta mañana eres hijo e hija, y luego voy a hacer una invitación para todos aquellos, porque tal vez nos estás escuchando y dices, vale, pero yo no soy hijo, no soy hija, ¿qué hago? Bueno, pues hoy puede serlo. Amén. Así que, ¿por qué no leemos todos el Salmo 23? ¿Sí? Y piensa eso. Wow, Dios me va a llevar a lugares hermosos. Dios me va a llevar a tener un buen viaje. Amén. Soy hijo, soy hija,
voy a tomar este salmo para mi vida. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el buen pastor. Porque eres el buen pastor. Gracias, Señor, porque tus ovejas, las que somos tus hijos, oímos tu voz, Señor, y también sabemos discernir la voz de los extraños y huimos, nos apartamos de todas aquellas voces mentirosas que nos quieran venir a confundir, y solo oímos la voz de nuestro Padre. Te seguimos porque tú vas delante nuestro, vas delante del redil, Señor. Gracias porque tú eres el pastor de esta iglesia, el buen pastor que su vida da por sus hijos, por las ovejas. Gracias, Señor, oímos tu voz. Tú nos llamas a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Dices que nos predestinaste, nos llamaste desde antes de la fundación del mundo. Nos diste un nombre, nos diste un propósito. Nos dio potestad de ser hechos sus hijos a todos aquellos que le reciben a Jesús en su corazón. Gracias, Padre, en esta mañana. Te quiero honrar tu nombre, quiero honrar tu precioso nombre, oh Dios. Tú eres nuestro buen Padre, nuestro buen pastor. Yo te pido que selles esta palabra, estos pensamientos de justicia, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Oh Padre, que se vaya todo espíritu, toda mentira, todo espíritu de condenación, todo espíritu ahora, en el nombre de Jesús, mentiroso, que quiere venir a condenar, a acusar, se va ahora de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Y tú eres nuestro abogado, tú eres el que justificas delante del Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque nos has dado identidad de hijos, Señor. Sí, porque podemos decir, somos diferentes a los que no están aquí. Somos diferentes, lo decimos con orgullo. Somos diferentes, pero no por nuestros méritos, sino porque tenemos a ti como Padre. Somos diferentes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, apartados, real sacerdocio. Somos especiales. Oh, lo decimos y lo creemos. Tu iglesia, Torre de Gracia en Mollerusa, es especial, es apartada, es santa. Oh, Señor, no somos cualquiera y por eso no nos manchamos con todo lo que tiene este mundo, con la contaminación. No nos conformamos a este siglo, sino que nos acercamos más a ti, nos apartamos más de todo pecado, Señor, porque somos especiales para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y yo quiero invitar, si hay alguien en esta mañana que dices que yo no me siento hijo, no me siento hija, que puedas pasar aquí delante. Y dice la Biblia que para reconocerle tiene que haber una confesión con tu boca, porque hay un mundo espiritual que lo ve todo, y tiene que quedar constancia de que si tú quieres ser hijo, quieres ser hija, tú delante de muchos testigos, dice que alrededor tuyo hay muchas nubes de testigos, que ellos puedan ver que tú estás aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador y pasas a ser parte, heredero de todas las promesas de Dios. Así que si hay alguien, todos hemos hecho este paso, así que no tengas vergüenza porque todos un día hemos hecho este paso. Si hay alguien aquí que no se siente hijo o hija, puedes pasar adelante, puedes levantar tu mano para que lo sepamos y vamos a orar por ti, para que puedas irte con el regalo de que Jesús sea tu Padre.
Así que voy a dar unos segundos y si alguien quiere pasar, vamos a orar. Bueno, cada día hay una nueva oportunidad. Y la Biblia dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el día que el Espíritu de Dios esté tocando, esté llamando a la puerta de tu corazón, sí te doy un consejo, que no endurezcas tu corazón, ¿sí? Que no retengas, porque tú no sabemos cuántos días más tenemos de vida sobre esta tierra, pero lo que sí sé es lo que hoy te he predicado. Que cuando Él venga, dice que Él llamará por su nombre, las que le han aceptado y los que le han recibido, y dice, como dice aquí, les dará vida eterna. Amén. Así que siempre la invitación está hecha y siempre hay gente, hay muchas más almas que todavía tienen que llenar, amén, estas sillas y tienen que conocer a Jesús, tienen que conocer el regalo de la salvación. Así que invita a alguien el domingo que viene, ¿sí? Tráete a alguien, invita a alguien y dile, tengo lo mejor que te puede pasar en la vida, y les presentas al amor de Dios. Bueno, vamos a despedirnos y a tomar un café.